entonces. Estamos en la serie La Familia Cristiana, amén. Esa es la serie en la que nos encontramos, La Familia Cristiana. La semana pasada vimos la importancia de la familia y hoy vamos a ver el orden de Dios en el hogar. ¿Cuántos saben que hay un orden? El orden de Dios en el hogar. Y vamos a ir a Efesios capítulo 5, versículos 21 en adelante. Versículo 21 en adelante. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y a la mujer respete a su marido. Amén. Entonces estamos en el orden de Dios para el hogar. Yo sé que el tema, amén, en el día de hoy, pues es un poco controversial y complejo, ¿no? Especialmente cuando tenemos una sociedad, cuando tenemos un mundo en el cual definitivamente camina contrario a la voluntad de Dios y camina contrario al plan de Dios. Lo vimos la semana pasada. Y por lo tanto muchas cosas que nosotros hablamos son difíciles de digerir, difíciles de aceptar, difíciles de reconocer por parte de la gran mayoría de la población. Por eso titulamos la serie La Familia Cristiana, porque si fuésemos una familia común y corriente, posiblemente no tendríamos ninguna idea de cómo aceptar esto. Pero como somos cristianos, amén. ¿Cuántos son cristianos? Amén. Como tenemos a Cristo en el corazón y como queremos hacer la voluntad de Dios, para nosotros, más que un complique, es un deleite hacer la voluntad de Dios, amén. Y necesitamos obedecerlo. Ahora, todos sabemos que existe instrucción clara en la palabra de Dios respecto a los hogares. Dios no solamente creó la familia, sino que le dio instrucciones claras a la familia. Dios nos dio instrucción por medio de su palabra respecto a nuestros hogares. Y eso es una bendición. Gracias, porque debemos adorar al Señor y darle gracias porque dejó su palabra. ¿Para qué? Para que tuviéramos una instrucción clara respecto a nuestros hogares. Dios no solo lo creó, sino que nos instruyó en el correcto funcionamiento del hogar. Yo quiero hacer lo que Dios dice para que mi hogar funcione correctamente, no perfectamente, porque sabemos que no hay familia perfecta, pero sí podemos funcionar como funciona una familia normal. Dios desea que nuestra familia sea una familia que funcione, mis amados hermanos, que haya un correcto funcionamiento en el hogar. Hay toda una cantidad de enseñanzas relacionadas en torno a la familia, de la forma y la manera en que debemos conducirnos y la responsabilidad que cada uno de los integrantes en el hogar debe cumplir. Diga conmigo, yo tengo una responsabilidad en mi hogar que debo cumplir. O sea, Dios nos dio eso. Dios nos ha dado una cantidad de enseñanzas, mis queridos hermanos, relacionadas en torno a la familia. No estamos a tientas ni a ciegas, tenemos enseñanza de la forma y la manera en que debemos conducirnos y la responsabilidad, me gusta esta palabra, responsabilidad, que cada uno de los integrantes en el hogar deben cumplir. Todos nosotros, mis amados hermanos, tenemos una responsabilidad como miembros de una familia. Hay roles muy específicos. Hay roles específicos dentro de la familia.
que no pueden ni deben ser invertidos. Si un problema tiene nuestra sociedad y nuestra familia en el día de hoy, es que los roles en la familia y en el hogar se han invertido. Y cuando se invierten los roles, usted sabe qué pasa, ¿no? Cuando las cosas no funcionan como Dios las ordenó, por supuesto va a haber dificultad, pero hay roles específicos. Yo tengo un rol, usted tiene un rol, nosotros aquí, los que estamos presentes, tenemos roles en la familia. Y esos roles no deben ser invertidos. Cada uno debe cumplir y vivir de acuerdo a su rol. No puedo sentirme mal por lo que no puedo hacer. Mi rol es este, mi rol es como madre, mi rol como esposa, mi rol como esposo, mi rol como padre, mi rol como hijo. Cada uno debe vivir, mis amados hermanos, de acuerdo a su rol. No pueden los hijos tener el control de la casa, porque ese no es su rol. Aunque a veces quieren tener el control, ¿verdad? Pero no, el control no pueden tenerlo los hijos, porque el control o su rol de hijo no es ese. Su rol de hijo es obedecer a sus padres, honrar a sus padres. Y el deber de los padres es instruir y guiar a sus hijos, ¿verdad? Ese es el rol que a ellos les corresponde. Su rol de hijos es someterse a sus padres. No puede la madre hacer el papel del padre, ni el padre el papel de la madre. Podemos ayudar a la madre y podemos ayudar al padre en el cumplimiento de su rol, pero no podemos asumir el rol de él, ni el rol de ella. Los que han crecido con papá y mamá saben diferenciar entre la mamá y el papá en la manera y en la forma en que él o ella hacen su trabajo. Se extraña a la mamá cuando no está la mamá en la casa, y se extraña al papá cuando el papá no está en la casa. Y en algunas ocasiones muchos de nosotros pues hemos crecido con mamá nada más. O algunas formaron a sus hijos sola, pero tenemos que entender que eso es una circunstancia, una situación, algo no planificado, algo que no era lo que debería ser la familia, pero por alguna razón u otra pasó y hice mi mayor esfuerzo, mas no significa que yo sea padre y madre. Se sabe que hay carencias, ¿verdad? Cuando falta uno de los cónyuges en el hogar. Pero ni el padre puede hacer el papel de la madre, ni la madre puede hacer el papel del padre. Al nosotros someternos, mis queridos hermanos, a la instrucción divina, gozaremos de resultados favorables y satisfactorios en el hogar. ¿Cuántos quieren resultados favorables y satisfactorios en el hogar? Yo creo que todo padre y toda madre quiere eso. Y todo hijo debe querer eso, que haya un hogar estable y un hogar firme. Bueno, si usted se somete y si yo me someto a la instrucción divina respecto al hogar y la familia, entonces gozaremos de resultados favorables que se van a traducir en armonía, estabilidad, amor, respeto, consideración, fortaleza, empatía, reciprocidad, reconocimiento, agradecimiento. Todos queremos eso para nuestro hogar, para nuestra familia. Es lo que anhelamos, es lo que deseamos, pero hay un orden de Dios para que estas cosas puedan ser posibles. Dios estableció un orden para el hogar, un orden para nuestra familia, una forma de gobierno de la familia. Dios lo estableció. Y si nosotros obedecemos eso, pues gozaremos de esos resultados favorables y de todas estas características que hemos nombrado, haciendo de nuestros hogares el lugar más seguro del mundo para sus miembros. ¿No es así que debería ser nuestra casa? El lugar más seguro del mundo. Debería ser una bendición llegar a casa, una bendición llegar a nuestro hogar, porque allí nosotros tenemos el lugar más seguro del mundo. Pero la realidad es que no es así para todos. Hay gente que no quiere llegar a casa, por una o por otra razón. Hay gente que huye de la casa, o hay gente que trata de llegar lo más tarde posible a casa. Pero no debería ser de esa forma. El hogar debería ser el lugar más seguro del mundo para sus miembros. Un lugar donde podemos comunicarnos o donde deberíamos poder comunicarnos, escucharnos, descansar, reposar, disfrutar. El lugar donde nos sintamos seguros y en confianza. Ese debería ser nuestro hogar. Y puede que alguien diga de repente, ay sí, la familia perfecta y tal. Porque hay gente que parece que se acostumbró a ver una familia desmembrada, una familia disfuncional, una familia incorrecta, y entonces cuando ve una familia en un orden, entonces dice, ay sí, se creen la familia perfecta. Ay sí, ellos creen que son mejores que los demás. No, no creemos eso. Yo estoy seguro que ni usted ni yo creemos eso. No creemos que seamos la familia perfecta y tal. No, nos referimos a eso. No nos estamos refiriendo a eso.
toda familia enfrenta y enfrentará diferentes circunstancias. Esa es la gran verdad. Toda familia enfrenta y enfrentará grandes circunstancias, pero al someternos al manual de la familia de Dios, encontraremos solución a nuestro problema, en algunos casos a corto y mediano y largo plazo, pero hay solución, amén, si nos sometemos al manual de Dios. Pero yo quiero que en esta mañana nosotros entendamos que Dios desea que disfrutemos nuestra familia. No tendría sentido, mis amados hermanos. Dios desea que usted disfrute su familia, que tengamos gozo y contentamiento en ella. ¿Cuántos tienen gozo y contentamiento en la familia? Dios desea eso, que tengamos gozo y contentamiento en ella. No todo en la vida es felicidad. Eso es cierto. La realidad es que estamos en un mundo decadente y lleno de maldad. Sí, eso lo entendemos. Estamos en un mundo decadente y lleno de maldad, pero es precisamente en medio de este caos que el hogar se convierte en un refugio de parte de Dios para nosotros. Yo amo mi hogar. Debemos amar nuestra familia. Debemos amar nuestra casa, lo que nos tocó. Algunos llegamos con una familia hecha un desastre, pero Dios es un Dios compasivo, misericordioso, que puede poner en orden muchas cosas. Dios puede ir organizando, Dios puede ir dándonos sabiduría, dándonos estrategia para que nuestra casa pueda ir convirtiéndose en lo que Él desea y lo que Él quiere. Pero de algo sí estoy seguro. Si estamos en Cristo, las cosas deben cambiar. Si estamos en Cristo, las cosas deben ser diferentes. Si estamos en Cristo, debemos ordenar nuestra vida. Amén. Lo primero que hace Dios en nuestra vida, mis amados hermanos, después de salvación, es ayudarnos a ordenar nuestra vida, a arreglar las cosas. Y entre esas cosas está la familia. Entre esas cosas está el hogar. Entonces es en medio de este caos que el mundo o el hogar, mis amados hermanos, se convierte en un refugio de parte de Dios para nosotros. No adoramos a la familia, sino al Dios de la familia. Porque hay gente que dice, ay, pero ustedes cayeron en una adoración a la familia, todo es la familia, todo es la familia. Así debe ser, eso es lo normal. Pero estamos en un mundo tan contradictorio que ser un hombre leal, un hombre fiel, una mujer noble, una mujer buena, una esposa fiel, entonces es algo malo para el mundo. Y resulta que no debe ser así. Eso es lo que debemos ser. Eso es lo normal. Eso es lo que Dios espera. Cuando adoramos al Dios de la familia y nos dejamos guiar por Él, y nos dejamos instruir por Él, Él preserva por medio de su palabra nuestras casas mientras nos sometemos y vivimos de acuerdo a su instrucción, a su voluntad. Cuando hacemos esto podemos gozar de su paz y de la bendición en nuestros hogares. No hay forma de tener un hogar firme, estable, seguro, si el Señor no está presente. Dijimos la semana pasada, si Jehová no edificare la casa, en vano vela la guardia, en vano trabajan los trabajadores. Es Dios, mis amados hermanos. Hoy, al hablar de sumisión, sometimiento, sujeción, tenemos una comprensión errada. Eso da miedo, da pavor. Ahí viene ese pastor machista. Así dice mucha gente, ¿no? Ahí viene ese retrógrado, ese anti la emancipación de la mujer, está en contra de eso. Nosotros nos liberamos hace mucho tiempo, nosotros somos ahora libres para tomar nuestras propias decisiones y no vamos a someternos. Además, eso no era lo que la Biblia quería decir. Algunos dicen y llegan a pensar erradamente que Pablo era un machista. Válgame Dios. Si hay alguien que le da valor a la mujer es el Señor, amén. Y su palabra, que la dignifica de verdad. Y los errores que hemos visto, ya sea en la Biblia y fuera de la Biblia, no era lo que Dios había demandado o expresado. Era la dureza del corazón y el egoísmo humano que a veces se opone y se levanta como alguien que quiere dañar y destruir, pero no era la voluntad de Dios. Cuando hablamos entonces de sujeción y sometimiento, a la gente se le peluca el cuerpo. Y muchas hermanas y muchas mujeres pues se sienten un poquito incómodas porque piensan o creen que la Biblia o el hombre usa eso con la intención de someter a la mujer. Pero aquí no estamos hablando de someternos a la mujer o de someternos al hombre. Estamos hablando de someternos y sujetarnos a Dios. Porque es Dios quien en su sabiduría ordena y demanda de nosotros sujeción y sometimiento. Por lo tanto, si yo les dijera eso sin un apoyo bíblico, tal vez usted podría decir, ese es el pastor. Pero lo que estamos hablando aquí es del orden.
de lo que Dios estableció. Y créame, todos aquí estamos sometidos. No hay nadie que diga que Él hace lo que Él quiere cuando Él quiere. Todos estamos sometidos a la ley terrenal, a la ley humana. Estamos sometidos a las normas y a las reglas. O usted sale de aquí y hace lo que quiere en un centro comercial. O usted sale de aquí y hace lo que quiere de repente en su comunidad. No, hay reglas y normas a las cuales nos sometemos constantemente. Every day, todos los días estamos sometiéndonos a un montón de reglas. Y la pregunta más tonta que muchas veces nos hacemos es: ¿por qué voy a someterme a lo que la palabra de Dios dice? Yo no me someto a nadie. Todos tenemos que someternos, mis amados hermanos. Y la sujeción y la sumisión tienen que ver con el orden, y para que las cosas puedan funcionar, tiene que haber autoridad y tiene que haber sujeción. No hay forma de que funcionen las cosas si no hay una autoridad y si no hay una sujeción. Pero la autoridad no es mayor que el que se sujeta, ni el que se sujeta es mayor al que tiene la autoridad. Pero hay una gran errada comprensión. Hay una idea equivocada, hay una idea distorsionada, porque pensamos que estar debajo de otro o en sujeción a otro es algo que nos afecta. Es lo que la gente piensa, ¿no? Carnalmente, la reacción humana es: no, yo no me someto a nadie. Esa es la reacción humana, la reacción carnal. Pensamos que nos afecta, pero realmente en toda la creación existe la sujeción. Y todo esto tiene propósito y es beneficioso el que nos sometamos los unos a los otros. ¿Trae bendición al hogar cuando los hijos se someten a los padres? Sí, Señor. ¿Trae bendición a nuestra vida cuando nos sometemos a las leyes y a las reglas? Pues por supuesto que me refiero a las buenas leyes, a las cosas puras, a las cosas honestas, a las cosas de buen nombre. Cuando usted se somete voluntariamente, libremente, y cuando usted comprende que es la manera y la forma de que las cosas funcionen, entonces hay bendición. Hay bendición, mis queridos hermanos. Hay propósito, bendición cuando nos sometemos los unos a los otros y que nos dejemos guiar por la instrucción divina. Yo debo dejarme guiar por la dirección de Dios. Y si Dios delegó roles distintos y responsabilidades distintas entre hombres y mujeres, es porque existe una razón lógica y buena. ¿O ustedes creen que somos más sabios que Dios? Eso es lo que Satanás le vendió a Eva, con que Dios os ha dicho. Y así la engañó, y así nos viene engañando por tantos años. Pero realmente existe una razón lógica. Dios en su sabiduría ha puesto orden en la creación. Todos estamos sujetos. Un presidente, en teoría, está sujeto a la Constitución, ¿sí o no? Él es el presidente, pero no es el rey, no es el todopoderoso. Él está sujeto a la Constitución y de igual forma los gobernantes y los alcaldes. Nosotros estamos sujetos a las leyes y a las normas que debemos cumplir como ciudadanos. Ahora, cuando cumplimos con las normas, esto resulta en beneficio y bienestar de la sociedad y de cada uno de nosotros. Por eso nos sometemos como ciudadanos. Ser autoridad, mis queridos hermanos, es igual a mayor responsabilidad. Mayor autoridad, mayor responsabilidad. La pregunta es: ¿cómo ve usted la autoridad y el orden que Dios ha puesto? No debo verlo como un enemigo, no debo verlo como alguien que se impone y me quiere aplastar, no debo verlo como algo malo. No, porque no es eso. Autoridad significa responsabilidad. Mayor autoridad, mayor responsabilidad, y solo los que están bajo autoridad pueden tener autoridad. Ciertamente la Biblia dice: el hombre es la cabeza del hogar, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Y el hombre, dice la Biblia, es el responsable, por así decirlo. Pero su autoridad radica en que él está bajo la autoridad de Cristo. Si me salgo de la autoridad de Cristo, si me salgo del sometimiento a Cristo, entonces no tengo autoridad, ni tengo tampoco la autoridad de que otros se sujeten a mí. Y ahí el dilema, ¿no? Que mucha gente exige y reclama autoridad sin estar bajo autoridad. Cuando el Señor llegó a aquel centurión, le dijo: Señor, solamente envía la palabra porque yo soy un hombre de autoridad. Y a este digo ve y él va, y a este digo viene y él viene. Y yo sé que si tú envías la palabra, eso será suficiente. Él era un hombre que estaba en autoridad, pero él también estaba bajo autoridad. Había otro después de él. Y espiritualmente nosotros, mis queridos hermanos, tenemos una autoridad sobre nosotros.
Y debemos estar bajo esa autoridad, y Dios nos ha delegado también autoridad. Entonces, cuando usted entiende las cosas desde la perspectiva bíblica, su mente se abre, su comprensión se abre, y usted empieza a vivir de acuerdo a la palabra de Dios y empieza a disfrutar la bendición de estar en la palabra, de estar en la voluntad de Dios. La Biblia dice que no todos somos cabezas, dice la Biblia. ¿Sí o no? Pero somos parte de un cuerpo. Y algo interesante es que ninguno es más importante que otro. De hecho, dice que aquellos miembros del cuerpo que creemos que son menos decorosos son los que más cuidamos. Son los que más cuidamos. Y si un miembro se duele, ¿qué padece? Todos se duelen. ¿Qué sucede? Todos sufrimos. En pocas palabras, la cabeza no es superior, sino que cumple una función de coordinar, cuidar al resto del cuerpo, de enviar señales e información para prevenir el dolor y accidente. ¿Qué hace la cabeza? La cabeza cumple una función. ¿Y cuál es su función? Coordinar y cuidar al resto del cuerpo. En pocas palabras, la cabeza tiene la responsabilidad de cuidar al resto del cuerpo. ¿Y cómo lo hace? Mandando información al cuerpo, ¿sí o no? Pestañea, que te va a caer un vidrio. Y usted pestañea en cuestiones de milisegundos y por poco no se le metió el vidrio en el ojo. Hay instintos que se generan de la conexión del cerebro con el resto del cuerpo. Y nosotros, mis amados hermanos, a veces si nos preguntaran qué queremos ser, no, yo no quiero ser el dedo chiquito, yo quiero ser la cabeza. Pero ¿la cabeza para qué? Para servir. Porque si de algo sirve la cabeza al cuerpo, es para cuidar al cuerpo, para preservar al cuerpo, para advertirle del frío, para advertirle del calor, para advertirle de que está caliente, para advertirle de que está frío. Y el cuerpo, mis amados hermanos, debería agradecerle a la cabeza que sea la cabeza. Porque es una bendición. Entonces los ayuda a prevenir el dolor y el accidente. El trabajo de la cabeza es mantener y guardar el resto de los miembros del cuerpo. Esa es la tarea. Y qué bendición poder entenderlo, ¿verdad? Porque es algo que Dios lo usó de una manera, de un ejemplo palpable de la vida diaria. Todos deben trabajar coordinados a la información que manda la cabeza para el propio bienestar de todo el cuerpo. La sujeción es parte del plan de Dios. Sí, así es. Pero el pecado ha tratado de distorsionar lo que es la sujeción, porque el diablo es rebelde. El diablo es adversario. Él se opone a Dios y a todo lo que Dios hable y todo lo que Dios diga. Y la realidad es que mucha gente ha sido influenciada por el diablo en una rebelión constante contra Dios, en una rebelión constante contra su palabra. Y muchas personas, incluyendo cristianos, se rebelan y se oponen a la sujeción. Y qué difícil es sujetarse, ¿no? La gente quiere ser cristiano, independiente, sin sujeción. Y dicen, yo me someto a Dios, yo no me someto a hombre. Mentira, si no se somete a hombre, no se somete a Dios. Porque así como la Biblia dice, si no ama a su hermano que lo ve, ¿cómo puede amar a Dios que no ve? Y si usted no ve a Dios, ¿cómo va a sujetarse a Él? Yo no estoy diciendo que se sujete a cualquier persona. Pero si esa persona demuestra con hechos que Él es un hombre de Dios y que Dios lo ha puesto en ese lugar, pues usted no tiene que tenerle miedo, pero sí respetar y someterse a la autoridad de esa persona. La Biblia dice que los pastores van a dar cuenta a Dios por cada uno de ellos. Y dice, sujetaos a vuestros pastores. Y miren cuál ha sido la conducta que tienen. Y imiten su fe. Ahora, esto es algo serio. Porque en el día de hoy la gente es cristiana, va a la iglesia, pero a mí no me diga nada, a mí no me opine nada, usted no se mete en mi vida. Entonces, la pregunta es, ¿bajo qué cuidado está usted? Yo puedo dar cuenta por aquellos que aceptan lo que la palabra de Dios dice, pero no puedo dar cuenta por aquellos que viven como Juan charraqueado, que hacen lo que mejor les parezca, que hacen lo que mejor quieren. Y cuando yo me acerque a usted, o un pastor o un líder se acerca a usted, no es para imponer lo que él quiere, es para decirle lo que Dios quiere. Y entre lo que Dios dice está la sujeción. La sujeción es parte del plan de Dios. Y no es mala, no es incorrecta. Pastor, pero es que tal cosa que yo vi, que yo conocí, sí hay abusos, como hay abusos en los hogares, de hombres egoístas, orgullosos,
prepotentes que usan la Biblia para que diga lo que no dice. Porque cualquiera agarra este texto y dice, sujétate, mujer. La Biblia dice que debes sujetarte. Sí, pero hay una condición para que pueda sujetarme. Me sujeto en obediencia al Señor, pero la autoridad que tú tienes no es para ser ni un dictador, ni un despiadado. La autoridad que tú tienes de parte de Dios no es para que tú hagas lo que tú quieras, es para que hagas lo que Dios demanda. Y ahí está la palabra, mis queridos hermanos. Hay un propósito sabio en que Dios haya colocado este orden en la familia. Para nadie es un secreto que una mujer sola, y yo sé que las feministas se oponen porque ellas ni quieren usar toallas sanitarias, imagínense ustedes, de lo rebeldes que son. Y están las pañuelos verdes en Argentina que son tremendas. Y en los tiempos de Pablo también había mujeres que se rapaban la cabeza para que no las compararan con mujeres. Iban incluso a cazar y a matar jabalí de la misma manera que hacían los hombres para que fueran tomadas en cuenta como hombres. ¿Por qué? Porque sentían un complejo de inferioridad al ser mujeres y no querían que se les dijera que eran débiles, que eran frágiles. Y en el día de hoy es igualmente idéntico. Yo soy una mujer, pero yo no dependo de un hombre. Yo soy una mujer, pero yo no necesito esto. Es más, tenemos que tener los mismos derechos, tenemos que tener un montón de cosas. Y puede que haya en algunas áreas injusticia, pero no es porque Dios sea injusto, es porque los hombres son injustos. Pero también es cierto que muchas veces decimos, queremos las mismas condiciones y los mismos beneficios porque yo soy fuerte, pero no hacemos los mismos trabajos. Nosotros no la llamamos débiles a ustedes. Dios dice que tratemos a la mujer como un vaso frágil, porque no tiene la misma capacidad ni la misma fortaleza física que tiene un hombre. Porque Dios la diseñó para ser cuidada y para ser guiada. Y eso no es un delito, ni es algo que debe ofenderme. Debe ser algo que debe exaltarme y llenarme de gratitud al Señor por tener ese detalle conmigo como mujer. De que sea cuidada y que sea guiada. De que el trabajo duro lo haga el hombre. De que él sea el que lleve la mayor carga, la mayor presión. Una mujer que tiene un hogar sano, saludable y estable descansa en su esposo, aunque no sepa qué ir a hacer él, pero dice, bueno, él sabrá qué ir a hacer. No sé qué va a hacer, pero yo descanso en que él va a hacer lo que le corresponde, ¿sí o no? Y como mujer tenemos hijos y a veces la cosa se está saliendo de control. ¿Y qué decimos cuando venga su papá? Le voy a decir, no le digas, no le digas. Porque por naturaleza la madre es cuidadora, es cariñosa, tiene tacto. El hombre emocionalmente es más fuerte. Ay, la mamá llora cuando le pegan al niño, ¿verdad? Y se pone bravo con el esposo en algunas ocasiones porque siente que está siendo demasiado duro. Pero alguien tiene que hacer la parte difícil en el hogar, ¿sí o no? Y Dios diseñó al hombre con esa capacidad. No estoy hablando de abusos, no estoy hablando de extralimitarse, me refiero a lo que entra dentro del marco de lo normal. Hay cosas que un padre habla con el hijo y con la hija de manera muy clara y muy directa que a veces la madre no se atreve a hablar. Y sí están aquellas madres que hacen su mayor esfuerzo y van a decir, bueno, pero eso no es así porque yo crié sola a mis hijos, a mis hijas y yo fui. Sí, usted hizo lo que le tocó hacer. Pero una mujer siempre es vulnerable en un lugar de trabajo donde solamente hay hombres. En una casa donde hay una mujer sola y hay un vecino incómodo, a veces abusa y entra en esa casa, grita y dice un montón de cosas. Pero cuando hay un hombre, toma un poquito más calmada la cosa. Y, buenas, vecino, quería comentarle, ¿verdad? Con respeto. Pero cuando está una mujer sola, pues hace muchas cosas que no son incorrectas. Ahora, yo no quiero que usted me malinterprete y que los que me vean, espero que los que me vean tampoco malinterpreten, porque a veces la gente dice, ese personaje o ese pastor está diciendo tal cosa. Yo quiero que usted entienda lo que Dios dice. Y yo quiero que seamos honestos y sinceros, porque a veces nos escudamos en un orgullo y queremos negar la realidad y queremos tapar el sol con un dedo cuando es imposible que Dios se contradiga o que Dios enseñe algo que no tenga razón ni lógica. Dios es muy sabio, mis queridos hermanos. La sujeción es parte del plan de Dios. Hay un propósito sabio en que Dios haya colocado este orden en la familia. Lamentablemente, tenemos un concepto errado y distorsionado sobre la sujeción, producto de la caída
y el pecado del hombre. Debido a eso, existe una lucha por el control. ¿No es así que en la familia hay una lucha por el control? Entre hombre y mujer hay una puja por el poder y el control de la casa, hay una lucha. No, porque a mí me criaron así, a mí me enseñaron que yo no debo dejarme, que yo no debo no sé qué, que no se puede hacer. Bueno, yo creo que un hombre y una mujer que ama a su familia trabajarán en pro de lo mejor para la familia. No es una lucha por el poder. Es como que si el esposo fuera el presidente y la mujer es la vicepresidenta. Tienen que trabajar en conjunto por el bienestar, por la salud del hogar y de la familia. Como un presidente y una vicepresidenta deberían trabajar en pro de la solución de los problemas de su nación. Estoy dando un ejemplo. El esposo tiene una responsabilidad mayor. Y sabe, cuando Eva pecó, comiendo del fruto y llevándole a Adán, Dios no dijo, Eva, ¿dónde estás? ¿A quién llamó? A Adán. Porque el responsable de esa familia y de esa casa era Adán. Una mujer puede cometer errores. Una mujer puede hacer cosas y tomar algunas decisiones un poco alocadas. Pero el responsable de todo eso es el marido. Porque el marido puede escudarse diciendo, no, la mujer que tú me diste, Señor. Porque para nosotros es fácil eso, ¿no? Pero algo sucedió. No estuve atento, no estaba pendiente. Es como si hay una, ya llaman bombona al gas. O sea, cuando no llega por tuberías directos, sino que... Y entonces la esposa le dice, mi amor, compra el gas. Ah, sí, yo lo compro. Mi amor, compra el gas. Ay, sí, yo lo compro. De repente sale la mujer, se monta la bombona de gas en el lomo y sale a buscar el gas y la trae y la pone. Ahora, no es su trabajo, no es su tarea. Pero al ver la inactividad, al ver la pasividad, al ver que no hace nada, ¿qué le toca? Hacer algo. No es el plan de Dios, pero a veces sucede así. Y es lamentable que muchas veces esas cosas sucedan, ¿no? Que esas cosas pasen. Dios espera del hombre diligencia en todos los aspectos relacionados a la familia y al hogar, a la casa. Que Él sea el que dé el primer paso, que Él sea el que le diga a la familia, tranquilos. No con mentiras, ni con exageraciones, viviendo con los pies sobre la tierra, pero tratando de mostrar a la familia que estamos haciendo lo humanamente posible para que las cosas funcionen. Esa es la tarea de un hombre, la tarea de un esposo, la tarea de un líder, de la cabeza de un responsable de una casa. Pero en el día de hoy tenemos hombres haciendo el papel de la mamá y mujeres haciendo el papel del hombre. Entonces el hombre no puede decir nada, no puede hablar nada porque se invirtieron los roles. Y eso es malo, negativo. Y es lamentable y triste que suceda y que parece que se convirtió en algo que es más común de lo normal ahora y se seguirá proliferando. Porque es una lucha, mis queridos hermanos. Y el enemigo le encanta que nos convirtamos en ese tipo de personas que dice, nosotros somos una familia nueva, una familia de esta actualizada. Nosotros no somos de esas familias arcaicas de antes. Aquí no nos referimos a que si yo puedo lavar un plato, no nos referimos a que si mi esposa está enferma yo puedo hacer la comida, no nos referimos a que de repente en algún momento me toque cuidar a los niños porque a mi esposa le tocó hacer algo. Eso no es lo que estamos diciendo, mucho cuidado. Estamos diciendo que la carga, la responsabilidad y lo que a mí me corresponde como hombre no debe ser delegada a la mujer. Una cosa es ayudar a mi esposa en su rol y una cosa es que ella me ayude en mi rol, pero no puede tener ella el trabajo que a mí me corresponde, ni viceversa. Porque cada uno fue diseñado diferente desde la creación con la finalidad de que haya un orden en la familia, un orden en el hogar. Entonces, producto de la caída y el pecado del hombre, debido a eso existe una lucha por el control, por el poder, el dominio. El hombre caído es orgulloso y soberbio y rebelde. Esa es la realidad. Nuestra naturaleza se rebela contra el orden de Dios, pero debemos también recordar que nosotros somos familia cristiana que hemos sido redimidas. Algunos dicen, la Biblia dice, tu deseo será sobre tu marido. Por lo tanto, es lo que la Biblia dice. Sí, pero habla de la consecuencia del pecado. Y aunque nosotros somos pecadores, también tenemos una naturaleza redimida. Dios ha puesto su espíritu en nosotros y ha puesto su palabra en nosotros. Y por lo tanto, si hay una naturaleza redimida, debe haber acciones y actos también redimidos. No puedo tratar a mi esposa como que si fuera un coleto,
como que si fuera un trapo cualquiera. Debe tener cuidado, porque la palabra de Dios nos enseña eso. Somos familias redimidas y tenemos el Espíritu Santo y la palabra que nos demanda entrar en el orden nuevamente. Sí, pecamos, la desobediencia, las consecuencias. Cristo ahora llega a nuestra vida, nos redime con su poder, ahora tenemos una nueva naturaleza y ahora Él demanda que entremos en orden. Y una frase común es que tenemos muchos años viviendo así, pero no era correcto, no estaba bien. Y ahora Dios me enseña y me dice por su palabra que el orden es este. Ahora, ¿sabe qué es difícil? Desacostumbrarnos a lo que veníamos haciendo. Desaprender para aprender, eso es difícil, pero es necesario. Es complejo, pero es necesario. Y sabe, la obediencia trae bendición. Por lo tanto, debemos reconocer lo que Dios dice y empezar a vivir de acuerdo a sus demandas. Entonces, en primer lugar, ser la cabeza o el líder del hogar no significa privilegio, sino servicio. Yo soy el hombre del hogar. Chévere. Pero ser el hombre del hogar no significa que seas un tirano. Ser el jefe del hogar no significa que tú tomas todas las decisiones sin consultar, sin preguntar, sin tomar en cuenta qué piensa mi esposa, qué piensan mis hijos en algunos casos cuando ya están en edad razonable. Simplemente porque yo soy la cabeza. Entonces, ser cabeza o líder en el hogar no significa privilegio, sino servicio. Significa responsabilidad. Ay, Dios mío. Tenemos una responsabilidad muy grande los hombres, los caballeros. Significa sacrificio, entrega y amor. Eso significa que tú eres el líder. Todo lo contrario a lo que muchas veces pensamos. Significa sacrificio, entrega y amor. Crisóstomo, uno de los padres de la iglesia, hace un desarrollo maravilloso sobre el pasaje de Efesios. Él dice, ¿te has dado cuenta de cuál es la medida de la obediencia? Pregunta. Presta atención también a la medida del amor. ¿Te gustaría que tu mujer obedeciera como obedece la iglesia a Cristo? Ten de ella el mismo cuidado que tiene Cristo de la iglesia. Y si fuera necesario, y que dieras tu vida por ella, o que se te descuartizara 1000 veces, o sufrir lo que fuera por ella, no lo rechaces. Cristo trajo a la iglesia a sus pies por medio del gran cuidado que tuvo de ella, no con amenazas, ni con temor, ni con cosas parecidas. Compórtate como Cristo, tú así, con tu mujer. Amén. Entonces el problema no es que la Biblia diga o hable de sujeción. Porque la palabra sujeción no es mala. La palabra sujeción o sumisión no significa algo malo. Forma parte del plan de Dios. Vaughan, que es otro comentarista citado por Larry Christensen en su libro, dice lo siguiente. Él señala que esta sumisión tiene 3 condiciones: el amor, la voluntad y el deber cristiano. Como esposa, yo me sujeto y me someto primero por amor a mi esposo. Me someto voluntariamente, porque entiendo que es la forma correcta para que el hogar funcione. Y tercero, y no menos importante, sino diría que el principal, el deber cristiano. Mi deber cristiano es someterme a lo que Dios dice. Mi deber cristiano es aceptar lo que Dios estableció. El amor generoso del esposo provee el ambiente que evoca y garantiza la sumisión de la esposa. Qué difícil va a ser someterse a alguien que nos está guiando, que nos está dirigiendo, que se preocupa por el bien de la familia. Mire, hermanos, como esposo, nuestra familia sabe los esfuerzos y los sacrificios que hacemos. Ellos pueden darse cuenta cuando nosotros estamos realmente preocupados por su bienestar, cuando todo lo que hacemos lo hacemos por el bienestar de ellos. Un padre y una madre para un hogar buscan siempre lo mejor. Se esfuerzan para que tengan todo lo que sea necesario. Tratamos por todos los medios posibles de hacer cosas que traigan beneficio para nuestro hogar. Entre esas cosas está la iglesia. Como padres tenemos la responsabilidad de guiar a nuestros hijos, de educarlos, de formarlos, pero entre tantas cosas a veces los formamos en todo menos en Dios. Y como padres, mis amados hermanos, es nuestro deber proveer no solo el alimento, sino la estabilidad espiritual y emocional de nuestro hogar.
Somos un sacerdote, dice la Biblia, familiarmente hablando. Somos responsables de esa pequeña iglesia que está a nuestro cuidado. Y es muy fácil quizás proveer los alimentos. Es muy fácil quizás traer a la casa toda la comida. Pero la realidad es que ese no es todo mi trabajo, no es toda mi tarea. Muchas veces los hombres nos llenamos la boca diciendo, aquí no falta nada, yo traigo todo lo que aquí se necesita. Sí, pero nosotros necesitamos atención, necesitamos cariño, necesitamos amor, necesitamos la provisión emocional que tú tienes que proveer para esta familia. Por supuesto que Él no va a ocupar el lugar de Dios, nadie puede llenar ese vacío. Y eso hay que entenderlo. Muchas mujeres están insatisfechas y no porque sea un hombre malo, sino porque están esperando del marido lo que solamente Dios puede dar. Y muchas veces, muchos hombres están esperando de la mujer lo que solamente Cristo puede dar. Pero aparte de Cristo, yo tengo la responsabilidad de proveer estabilidad espiritual y emocional en mi hogar, en mi familia. De proveer el alimento espiritual, de proveer no solamente el alimento espiritual, sino también el emocional. Ah, pastor, pero es que no tengo dinero para salir, no tenemos dinero para hacer tal cosa. Para ir a un parque, todavía hay gratuitos, amén. Orine en la casa porque a lo mejor le toca pagar 700 para entrar o 1000. Pero lo que quiero decir es, hay maneras y formas. Vamos a caminar. Los niños les encanta un parque. Haga las crispetas en la casa, llévela en el bolso y cuando quieran crispeta la saca. Busque vueltas, la forma de que usted pueda proveerle eso. ¿Por qué? Porque lo necesita. Su mujer habla porque así la creó Dios. No piense que solamente la mujer suya es la que habla mucho. Todas las mujeres hablan, necesitan desahogarse y no pueden tener un marido que diga estoy cansado, yo todo el día trabajo. Tiene que escucharla, aunque su mente esté en otro lado. Usted tiene que estar allí, escuchándola, lo que le dice, porque hay una necesidad en su mujer de manifestar, de expresar. ¿Y con quién más debería hablar esos temas? Sino con su marido, ¿verdad? Y muchas veces son cosas sencillas y simples que acaban matrimonio. Yo trabajo como un burro, como un animal, todo el día, llego a la casa, lo menos que quiero escuchar es queja. ¿Y a quién le voy a decir que los hijos se están portando mal? Al vecino. A otro que no es mi marido. ¿A quién le voy a contar lo que yo necesito? Para nadie es un secreto que la fruta madura la procura cualquier pájaro. Y si hay algo que ha destruido matrimonios, es el oído de un hombre ajeno, que no es mi marido. Porque llega un momento de necesidad de vaciar, de necesidad de comentar, de hablar, y siempre hay alguien que el diablo usa para que preste su oído para escuchar. Y entonces empieza esa pobre señora a desahogarse y a decir todas sus penas y sus males. Es que mi marido no me entiende, no me comprende. Ella no lo está haciendo buscando un marido nuevo, ni buscando un esposo nuevo. Simplemente su naturaleza la lleva a desahogarse, pero el diablo conoce la necesidad y dice, hay que ver que hay hombres que no valoran a mujeres tan especiales como tú. Si yo tuviera la oportunidad que tiene ese hombre, yo te aseguro que... Y empieza el diablo, mis amados hermanos. Entonces yo digo, no, yo proveía todo, yo daba todo, pero ¿todo qué? Todo lo material. Nosotros no somos solamente parte material, hay una parte espiritual y emocional. Y muchos piensan que porque somos cristianos, estamos exentos de esa realidad y que eso no debería pasar en un hogar cristiano. Ay, hermanos. Evangélicos, casados, bendecidos, ungidos, separados. Pastores con hogares destruidos, porque era el pastor de todo el mundo, menos el pastor de su casa. Porque tenía tiempo para todo el mundo, menos tiempo para su casa. Ahora, cuando tú veas, como dice el dicho, arder la barba del otro, mete las tuyas en remojo, ¿no? Y como cristiano yo debo entender de que nosotros no somos extraterrestres. También tenemos necesidades espirituales, emocionales. Y que como iglesia debemos proveer las herramientas bíblicas para preservar y guardar nuestra familia. Pero ¿cómo voy a decirle yo que no, que usted está cumpliendo su papel o que ella está cumpliendo su papel porque hace esto y aquello? Bueno, hay un montón de cosas que tenemos que hacer. Y lamentablemente muchas veces fallamos. Tiene 3 condiciones, mis queridos hermanos. El amor, la voluntad. El amor generoso del esposo provee el ambiente y evoca y garantiza la sumisión de la esposa. Es cierto que todos cometemos errores como esposo y como esposa. A veces respondemos de una manera que tal vez no es la correcta, pero debemos reconocerlo y decir, te pido perdón y disculpa porque no es la forma correcta.
Pero no podemos simplemente hacerlo por años, por años, por años, por años, por años, por años. Y eso va destruyendo mi relación, va destruyendo las emociones, los sentimientos de uno o del otro. Pero a veces creemos que porque estamos casados, ¿verdad? Estamos obligados eternamente y para siempre a aguantar y aceptar todo tipo de tratos. No, mis amados hermanos, no es la voluntad de Dios. Debe haber amor, proveer ese ambiente que evoca y garantiza la sumisión de la esposa, practicar cosas que tal vez no hemos hecho y no estamos haciendo, porque a veces nosotros venimos arrastrando cosas, mis queridos hermanos. Estamos en Cristo, pero venimos arrastrando cosas del mundo, caracteres, forma de ser, hogares que vimos o crecimos en un ambiente donde había abuso de parte del papá o había abuso de parte de la mamá o donde los roles estaban invertidos, pero llegamos en Cristo y hay un orden y yo debo organizarme y no solamente seguir viviendo de la manera que creo que era, sino que debo vivir como Dios lo establece y debo buscar ayuda en algunas ocasiones. A veces toca buscar ayuda. La primera ayuda es el Señor, la oración, su palabra, la disposición a someternos, la disposición a reconocer que no es la forma correcta y que debo sujetarme. Siempre hablamos de que los hombres son los que son berrinchosos, caprichosos, bravos, molestos, ásperos, pero hay mujeres que son un chirere en los labios. Hay gente que es rencillosa, rencorosa. Y la Biblia lo dice en Proverbios. La mujer rencillosa, la mujer cantaletosa. Porque hay cantaletas que son necesarias, pero hay cantaletas que son innecesarias. Hay cosas que se pueden solucionar hablando como la gente normal, sentándose, esperando el momento apropiado. La mujer sabia edifica la casa, dice la Biblia. El hombre hace a la mujer y la mujer hace al hombre. Papito, mi amor, no es el momento, ¿verdad? Entonces, no hablemos en ese momento. Si el hombre viene cansado, con hambre, con ganas de bañarse, va a agarrar usted, no, espérate, te tengo que decir un montón de cosas, llevo todo el día esperándote para decirte esto. Deje que se bañe, que descanse, agárrelo mañana con el café temprano y converse en ese momento. Pero a veces, mis amados hermanos, actuamos de una forma antibíblica, anticristiana. Y a veces hay hermanas que tienen amigas, no estoy diciendo que sea malo tener amigos que no sean creyentes, pero es ilógico que yo llame a una mujer que no conoce a Cristo, que no tiene temor de Dios, que no respeta a hombre alguno, para que me diga qué voy a hacer con una situación que tengo en la familia. Ay, amiga, tú sabes que este hombre, ¿qué tal? No, amiga, déjalo. Estoy cansado de decírtelo. ¿Cuántos años más te vas a calar tú a ese hombre? Además, nosotros no estamos en la era antigua. ¿Cómo tú vas a estar viviendo ahí simplemente porque ese hombre es el que lleva la comida? Tú te puedes ganar el plato de comida también. No. Hermano, llame a una persona que tenga 20, 40, 30 años de casado, que tenga ejemplo, que tenga una vida ejemplar. Pero voy a llamar a Paquita, la del barrio, para que me diga qué voy a hacer con mi matrimonio. Animal rastrero, que no sé qué más. Ahora usted se puede imaginar qué puede salir del corazón de una mujer así. Voy a llamar a una feminista. Voy a llamar a una que no quiere tener hijos. Voy a llamar a una que no quiere marido, porque no es que no tienen de lo que ya ustedes saben. Lo que no quieren es responsabilidad. Pero como son anti Dios y anti Cristo, ellos siguen viviendo su vida como ellos creen, pero no quieren compromisos. Pues yo le tengo una mala noticia. Usted puede vivir así si quiere, pero esa no es la voluntad de Dios. Y eso tiene consecuencias, y eso es pecado, y eso trae otras cosas. Pero usted tiene que llamar al Señor en primera instancia. Dios, tengo esta situación difícil en casa. Tengo esta complicación. Algunas no tienen esposo cristiano. Por supuesto que no pueden exigirle a su marido que diga, la Biblia dice que tú debes amarme como Cristo amó a la iglesia. No, porque él no tiene el Espíritu Santo. Él no conoce a Dios, no tiene a Cristo en su corazón. Él no puede someterse a eso. Pero Pedro dice que por la conducta de sus esposas, sus maridos pueden ser ganados para Cristo. Pero si usted es la cristiana y se faja pico y pala con él, él le dice una cosa, usted le dice otra y comienza una discusión y eso es cuchillo para allá y cuchillo para acá. ¿Qué testimonio? ¿En qué cambió mi esposa? ¿Para qué voy a ir yo a la iglesia? Si mírala como es ella. Pero si es todo lo contrario. Pastor, no es fácil. No es fácil. Hay que llorar, calladito,
hay que ceder, hay que aguantar, hay que sobrellevar y pedirle a Dios que sea Dios el que obre. Ayer pasé un mensaje por el grupo y hablaba del cascanueces de Dios. Y yo sé que a veces es difícil aceptar eso porque claro, como no es usted el que lo está viviendo, dice uno, ¿no? Pero créame, Dios, si Él dice que por nuestra conducta casta, respetuosa de nuestras mujeres, nuestros maridos pueden ser ganados para el Señor, es porque es así. Porque usted es el sermón de Dios, su vida, su conducta, su comportamiento. Usted está testificándole a esa persona. Pero muchas veces ignoramos el consejo de Dios. La buena voluntad de la esposa es la respuesta de ella a la autoridad benigna que Él ejerce sobre ella. La esposa cristiana consiste o consciente de la relación que tiene con Cristo como Señor de su vida, se somete a su esposo en amor recíproco. Yo no me someto a Él solamente porque Él es la cabeza, Él es el líder. Es porque es el orden de Dios y porque Dios me lo demanda a mí. Someteos los unos a los otros. Dios lo demanda. Debo someterme. Pastor, pero él no es cristiano. A los que no son cristianos no les dice rebélense, emancípense, salgan de ahí, huyan, déjenlo. No. Pablo dice, si el hombre consiste en vivir con usted, no lo deje. Y más si no le da razones para que pues, usted puede seguir yendo a la iglesia, usted puede seguir asistiendo a la iglesia, o puede negociar un domingo con él. Pero el hecho de que usted haya conocido a Cristo significa la gracia y la misericordia de Dios y que usted puede ser el instrumento que Dios usó para que ese hogar sea salvo. Pero ¿cómo voy yo ahora, después de andar 40 años con Pedro, que andábamos de cantina en cantina, bebiendo, bailando y haciendo lo que queríamos, y ahora por la gracia de Dios yo conozco a Cristo, ahora yo no quiero un borracho? Ah, pero qué chévere, ¿no? Ahora quiero un siervo del Señor, quiero un hombre de Dios. No, esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted permanezca sujeta a su marido. Y hay cosas que hay hermanas cristianas que no entienden de mujeres que tienen maridos que no son cristianos. Entonces no hable con ellas, si usted ya sabe lo que le van a decir. ¿A qué me refiero? Es muy fácil para alguien que tiene una familia cristiana juzgar a alguien que vive con un inconverso. Pero cuando alguien que no es cristiano, o perdón dicho, cuando alguien que es cristiano que vive con alguien que no es cristiano, uno entiende. Yo estoy aquí por la misericordia de Dios y por la gracia de Dios. Yo era igual o peor que él o peor que ella. Pero por la misericordia de Dios me trajo aquí. Y si Dios me trajo aquí, me trajo con propósito. Yo voy a bendecir mi familia, voy a bendecir mi hogar. Y yo voy a comenzar a hacer lo que Dios dice. Y voy a someterme a Dios. Y voy a pedirle a Dios que me dé fortaleza para sobrellevar ciertas cosas. Ahora hay casos extremos, diferentes, de los cuales no hay otra cosa que hacer. Pero tiene que tener en cuenta esto. El divorcio no es la opción ni la salida que Dios establece. Siempre y cuando, dice la Biblia, por la dureza del corazón. Pero hay mucha gente que busca y inventa excusas para divorciarse. Y créame algo, usted se puede divorciar por las leyes con sus excusas, pero Dios que ve el corazón y conoce lo profundo que había en usted, sabe que su divorcio no se debió a una excusa realmente justa, sino al deseo suyo egoísta de no querer seguir conviviendo con dicha persona. Por lo tanto, nos engañamos a nosotros mismos y engañamos a otros, pero a Dios no lo podemos engañar. La esposa cristiana consciente de la relación que tiene con Cristo como Señor de su vida, se somete a su esposo en amor recíproco, reconociéndolo como el que Dios le ha dado como compañero y protector para que mutuamente se complementen. En la sección de Efesios que leímos, desde el capítulo 5, versículo 22 a Efesios 6, 9, cita 3 áreas específicas en la familia cristiana en la que la voluntad de Dios es el sometimiento. Los hijos deben someterse a los padres. Los que tienen amos deben someterse a sus amos. Y los que tienen esposo deben someterse a su esposo. Las casadas deben estar sometidas a sus propios maridos. Los hijos deben someterse a los padres. Los siervos deben someterse a sus amos. Que todos los creyentes sean uno en Cristo Jesús, porque hay igualdad. Usted no es más que el hombre, ni el hombre es más que usted. Ustedes delante de Dios son iguales. Quiero que entienda eso. Espiritualmente delante de Dios son iguales, pero tienen tareas diferentes. Digámoslo así. En la sociedad, el presidente no es más que nosotros, ni nosotros más que él, ¿sí o no? Pero en las funciones, él tiene una autoridad que no tengo yo. Somos iguales, pero en cuanto a autoridad, a responsabilidad, somos distintos.
Somos diferentes. Lo mismo sucede en la iglesia, lo mismo sucede en el hogar, lo mismo sucede en la familia. Entonces no significa que las relaciones terrenales deban ser abolidas. Debemos seguir respetando las varias formas de autoridad y gobierno que Dios ha establecido, que Dios ha instituido. Cada sociedad bien ordenada reposa sobre dos columnas de sustentación, que son autoridad y sumisión. Autoridad y sumisión. Y ha de haber aquellos que ejercen la autoridad y aquellos que se someten a la misma. Es así, así funciona. Este principio es tan básico que se encuentra incluso en la deidad. Cristo se sometió al Padre, ¿sí o no? Se sujetó, dice, el cual no le importó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, dice la Biblia. Dios ha dispuesto, mis queridos hermanos, el gobierno humano. No importa cuán malvado pueda ser un gobierno, desde el punto de vista de Dios, es mejor que ningún gobierno. Y deberíamos obedecerlo en todo aquello que podamos, sin desobedecer ni negar al Señor. Tenemos la obligación de someternos hasta el punto en el cual nos encontremos. Si en algún momento nos llevan a violentar la palabra, la Biblia dice es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso incluye incluso un esposo. Yo puedo someterme a mi esposo, pero ¿en qué me puedo someter a mi esposo? ¿Basado en qué? En lo puro, en lo honesto, en lo que la palabra de Dios dice, en lo que tenga virtud. Pero un esposo que me lleve a ir en contra de la ley, en contra de los principios, en contra de la lógica, en contra de la razón, en contra de la moralidad, en contra de la palabra, tengo que rebelarme. Es la única forma y la única manera. ¿Por qué? Porque así los manda Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La ausencia, mis queridos hermanos, de gobierno es anarquía. Créame. Y ninguna sociedad puede sobrevivir bajo la anarquía. Los hogares donde no hay sometimiento ni sujeción viven en una completa anarquía, mirando con sus propios ojos el dolor causado por la soberbia y la rebeldía. ¿Cómo vive o cómo es un hogar donde no hay sujeción y no hay respeto? Donde no hay reglas y donde no hay normas. Un mar de tristeza, mi querido hermano. Porque toca ver con nuestros propios ojos el sufrimiento y la desgracia que trae la soberbia y la rebeldía. Muéstreme un hogar donde no existan reglas y normas y dígame si en esa casa hay estabilidad. No hay, no existe. Lo mismo sucede en el hogar. Ha de haber una cabeza y ha de haber una obediencia a aquella cabeza. Dios ordenó que el puesto de cabeza sea dado al hombre e indicó esto creando primero al hombre y luego creando a la mujer para el hombre. Así tanto el orden como el propósito de la creación fue voluntad de Dios. Puso al hombre en el puesto de autoridad y a la mujer en el puesto de sujeción. El sometimiento nunca implica inferioridad. El problema es ese, que la gente se siente, no, yo no puedo aceptar eso. No, lo siento, pastor. Lo siento con Dios y la Biblia, pero así no voy a vivir yo. ¿Ustedes creen que yo me voy a someter a fulanito o a fulanita? No, ese no soy yo. Claro. Tiene que estar Cristo en tu corazón. Tienes que tener el Espíritu Santo para someterte a la palabra de Dios. Sin Cristo en el corazón, sin el Espíritu Santo morando dentro de ti, sin conocimiento de la palabra, tú no te sometes ni a Dios ni a nadie. Esa es la realidad. Entonces el sometimiento nunca implica inferioridad. El Señor Jesús se somete a Dios Padre, pero no es inferior en lo absoluto a Él. Tampoco es la mujer inferior al hombre. En muchas maneras puede serle superior en la devoción. ¿Cuántas mujeres son superiores al hombre en la devoción a Dios? En simpatía, en diligencia y en heroica persistencia. Si uno lee el Salmo 31 y ve a la mujer virtuosa, wow, ¿verdad? ¿Cuánta cosa hace la mujer virtuosa? La mujer virtuosa desde el hogar, desde casa, atiende los negocios mientras el marido está afuera, cuida a los hijos, ayuda a los necesitados, se levanta temprano, cose y hace cosas para el invierno, prepara para el verano. La mujer virtuosa. Se habla bien de ella en las puertas. Su marido es honrado por la mujer que tiene. Entonces hay mujeres que tienen devoción, simpatía, diligencia, son heroicas, persistentes, pero las casadas, dice la palabra de Dios, se les manda que estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Al someterse a la autoridad de su marido, una mujer se somete a la autoridad del Señor. Esto por sí mismo,
debería quitar toda actitud de resistencia y de rebeldía. A menudo la palabra sumisión se usa mal. ¿Por qué? Porque no significa convertirse en una persona de poco carácter. Cristo, ante quien se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, sometió su voluntad al Padre y honramos a Cristo al seguir su ejemplo. Cuando nos sometemos a Dios, tenemos buena disposición de obedecer sus mandamientos relacionados con someternos los unos a los otros y subordinar nuestros derechos a los de ellos. En una relación conyugal, ambos esposos tienen el llamado a someterse, pero la esposa, esto significa sujetarse voluntariamente al liderazgo de su esposo en Cristo. Para el esposo significa echar a un lado sus intereses a fin de cuidar a su esposa. La sumisión rara vez es un problema en hogares de los esposos que mantienen una sólida relación con Cristo y en el que cada uno está interesado en la felicidad del otro. ¿Se entiende? Se sobrelleva. La Biblia, sin embargo, no tiene deseo de exaltar ego alguno cuando habla de que la mujer debe estar sometida al esposo. No, ni el ego masculino ni el ego femenino. El orden divino establecido para la familia atiende al elemental propósito de conceder protección espiritual a la mujer. La autoridad de un esposo y la sumisión de una esposa a esa autoridad es un escudo de protección contra las artimañas de Satanás. Porque así lo diseñó Dios. Satanás sabe esto y por eso es que usa todos los engaños para socavar y derribar el patrón de Dios en el orden divino para la familia. Cuando una mujer vive bajo la autoridad de su esposo, puede moverse con gran libertad en las cosas espirituales, protegida de muchas de las artimañas satánicas que podrían afectarle. Puede moverse con poder y efectividad en la vida de oración y en el ejercicio de los dones espirituales. La intención de Dios es que el esposo permanezca entre su esposa y el mundo, absorbiendo muchas de las presiones físicas, emocionales y espirituales que de otro modo vendrían contra ella. Pero él es el escudo, ¿verdad? Está allí para proteger a su esposa. El esposo, no la esposa, es el principal responsable de lo que sucede en el hogar. El hombre es el responsable de lo que allí suceda, para bien o para mal. Él asume la responsabilidad de esa casa, en la comunidad y en la iglesia. Cuando él rehuye de su responsabilidad, o cuando la esposa la usurpa o la quita, porque ese es el otro problema. El problema que tenemos hoy es que no quiero sujetarme, quiero usurpar el lugar del hombre en la familia y en la iglesia. Tristemente es un mal que aqueja a la congregación. Y por supuesto, esto no es desmeritar a la mujer, esto no es cuestionar sus habilidades, esto no quiere decir que ella no sea capaz, esto no quiere decir que ella no pueda hacer muchas cosas, pero por alguna razón, y Pablo la dice, quien fue engañada fue Eva, no Adán. ¿Y cómo fue engañada Eva? En las emociones y en la mente. Y muchas veces, ustedes pueden saber que a la mujer no se enamora tanto por la impresión que tengamos de frente, sino por el oído. Muchos tuertos y feos, no, lo decimos en el buen sentido, ¿no? Han conquistado mujeres extraordinariamente hermosas. Y no se ha debido a su físico ni a su capacidad de impresionar, se ha debido a su boca, a su palabra, a su habla y a un oído que pudo conquistar. Ministerialmente las mujeres necesitan la cobertura espiritual del hombre. Donde no hay un orden espiritual y donde no hay líderes al frente de una iglesia y donde es gobernado solamente por mujeres, alguien pudiera pensar y decir, o sea que usted está diciendo que nosotras no podemos, no me refiero a eso, mis amados hermanos. Es el orden de Dios. Cuando la Biblia dice, no permito a la mujer enseñar en la iglesia, no es machismo, ni significa que ella no puede enseñar en la congregación. Significa que los responsables de la doctrina y de lo que la palabra de Dios enseña y establece, como que se tenga que establecer este tipo de cosas dentro de la iglesia, le compete a los hombres. Es lo que la palabra de Dios dice. Entonces no podemos rehuir de esa responsabilidad. Ni podemos nosotros tampoco aprovecharnos de esa falla moral de mi esposo. Digamos, si yo soy una esposa cristiana y tengo un esposo pasivo, eso no debe de darme pie para decir, entonces yo voy a tomar la delantera y yo soy la que me voy a... Conozco iglesias donde la mujer es la pastora, pero el marido no quiere nada que ver con la iglesia.
Ahora, eso es un tema serio, porque resulta que, ¿cómo voy yo a estar al frente de una iglesia cuando mi marido no quiere nada que ver con Dios? Cuando los requisitos bíblicos dicen marido de una sola mujer. Como eso hay un montón de cosas, hermano, que le pasamos por encima, que están en la palabra de Dios. Entonces no busque usurpar o quitar el lugar de su esposo. No busque ocupar el lugar del hogar, de la comunidad que le rodea. Porque cuando eso sucede, entonces hay consecuencia. Más bien ore a Dios para que su esposo se anime. Ore a Dios para que eso que usted ve que le hace falta, el Señor lo ponga en él. Y anímelo, apóyelo. Dile, mi amor, tú eres un hombre sabio, tú eres un hombre inteligente, tú puedes lograr estas cosas. Pero no lo estamos diciendo en un sentido de motivarlo como los motivadores. Me refiero con sinceridad y con honestidad. Apóyelo, anímelo. Que él cumpla su trabajo, su rol. No haga la tarea que a él le corresponde. Recuérdele lo que él tiene que hacer en amor. En medio de todo esto, es importante, sin embargo, distinguir entre sumisión y servilismo. Usted no es una esclava. Porque mucha gente entiende sumisión como eso, como un esclavo que está allí solamente para ser. Ambos son esclavos, pero del Señor. Ambos están en una posición de doulos, de siervo, pero de Dios. Entonces, tiene que distinguir entre sumisión y servilismo. Una esposa que ve el juicio de su esposo, que es erróneo e imprudente, debería decírselo. Ser sometida no significa que él diga, nos vamos por el barranco. Ok, así será, mi amor. No es eso. Eso sería imprudente. La mujer debería poder expresar y manifestar con todo respeto, pero libre y sinceramente, el juicio y sabiduría y opinión que tenga sobre la situación. Bueno, mi amor, creo que esa deuda no la podemos adquirir. Tú eres el hombre de la casa, tú tomas decisiones y yo pues obviamente me sujeto a lo que tú tengas que hacer, pero tienes que tener en cuenta esto, esto y esto. Porque no solamente te va a afectar a ti, sino que nos va a afectar a todos. Entonces lo prudente sería que por ahora no agarremos esa deuda, porque eso va a ser imprudente. El libre y sinceramente debe poder expresarlo. El juicio y la sabiduría y la opinión de una amante esposa es uno de los más grandes bienes que puede tener el hombre. Pero ¿sabe? Muchas veces no escuchamos. Los hombres pocas veces escuchan, incluyendo esposos cristianos, que se cierran. No escuchan, no oyen, no atienden. Y dice, yo soy el hombre de esta casa. Sí, es verdad, tú eres el hombre y tú eres el responsable. Pero Dios me puso aquí como tu ayuda idónea. Estoy aquí porque yo soy tu complemento. Y muchas veces, matemáticamente, la mujer tiene la mente más clara y más abierta que nosotros, financieramente hablando. Y puede muchas veces prever cosas que nosotros, como somos atravesados y emocionados, y nos dejamos llevar por la vista, muchas veces padecemos en vista de nuestra falta de aprender a escuchar. Ella es su ayuda idónea, mi amado hermano. Ella es la presidenta. Ella es la mujer que Dios puso a su lado, pero no está allí para ser loca, ciega, sorda, muda, no. Ella está allí con un propósito. El propósito muchas veces es recordarnos lo que la palabra de Dios dice, es animarnos, es a veces detenernos de la locura que vamos a hacer. Entonces, la opinión de su amante esposa es uno de los más grandes bienes que usted como hombre puede tener. Y yo debo decir, Señor, ayúdame a escuchar. Por supuesto, hay momentos que hablan que hay que decirle, no, eso no puede ser, porque es una locura. Pero hay momentos que coordinan con el Espíritu Santo y la palabra y mira, Dios nos está dando una alerta, una señal y una muestra. Entonces, ni podemos hacer todo lo que la mujer nos diga, pero no significa que no podemos escucharla. Ni tampoco la mujer puede hacer ciegamente lo que el hombre diga. No podemos. Porque le puede librar ese consejo de su esposa de muchos errores absurdos. Y como esposo es un privilegio y una responsabilidad recibir el consejo de su esposa. Qué maravilloso es poder oír el consejo de su esposa. La esposa que dice tranquilamente, haz lo que te parezca, haz lo que se te venga. Pues esa es una esposa imprudente. Y es una esposa que realmente está actuando como cualquier cosa, menos como una esposa, menos como una ayuda idónea. Sin ofrecer jamás
una opinión, aun cuando vea que su esposo está llevando a la familia a tribulaciones, las cuales también va a padecer ella. Porque les digo algo, si yo me equivoco, la familia sufre. Si no me equivoco, a la familia le va bien. Y cuando el esposo sufre y cuando el esposo se equivoca, la mujer también se equivoca. Porque nosotros, aunque somos seres pensantes y tenemos personalidades distintas, somos una sola carne. ¿Cómo puedo yo alegrarme porque mi esposo se equivocó? ¿Cómo puedo yo alegrarme porque mi esposa se equivocó? Porque padecemos todos, mis amados hermanos. Al contrario, yo sufro cuando mi esposa sufre. Y si él está bien o si ella está bien, entonces todos estamos bien. Pero no hay un ganador cuando un cónyuge dice, yo sabía que eso iba a pasar. Lo que pasa es que tú no escuchas. Pues también la forma en cómo decimos las cosas tiene que ver. El momento en que expresamos, la forma en que hablamos. Entonces la idea es que el consejo sabio de una esposa ayude a la familia a librarse de la tribulación. No es sumisa la mujer que no dice nada, sino más bien necia. Ella debe expresarle a él su opinión francamente y con tanta energía como pueda, sin dejar de lado su respeto. No le falto el respeto a mi esposo por decirle que eso que vamos a hacer no está bien. Es más, le podemos dar la opción, consultémoslos. ¿Qué te parece, mi amor? Como a ti te agrada tanto el hermano tal y tú dices que es un hombre de Dios, me gustaría que fuéramos y habláramos con él. A ver qué nos dice el hermano. Tal vez Dios nos confirma algo. Porque también como mujer usted tiene que buscarle la vuelta. Usted tiene que saber que a veces el hombre es torpe en algunos sentidos. Y a veces, entonces ya usted sabe la respuesta. Usted sabe que lo que le está diciendo es así. Pero como a veces pareciera que él cree que yo lo estoy tratando de embaucar para que hagamos lo que él quiera, entonces busquemos una respuesta aparte, mi amor. Y dígale, como ese hermano ha sido de bendición para tu vida y tú lo tienes en estima, escuchemos a ver qué tiene que decirnos. Ahí está la sabiduría de la mujer, mis amados hermanos. Ahí está la prudencia. Ahí está lo que ella debe hacer. Cuando ella hace esto, cuando conversa con su marido y habla, cuando le dice las cosas sinceramente, cuando ella ha hecho esto, entonces puede dejar la decisión que descanse en el marido, pero ya el marido sabe. Ya el marido sabe. Confiadamente, ella puede estar segura de que Dios le dará buen juicio en la decisión que debe tomar. La sumisión no es una forma de asunto de mera forma externa. Hay mujeres que parece que están sumisas por fuera, digamos en apariencia. Ah, sí, aparentan ser una familia ideal, unos hermanos consagrados. Ay, qué bendición tienes, hermano, dice la gente, ¿verdad? Y tal vez el hermano dice, mundo, si conocieran mi bendición. Ay, su esposa es un amor, ay, ella se ve tan tierna. Pero adentro, en casa, yo quisiera que así como está hoy aquí, hermano, fuera en casa, ¿no? No lo dice, pero lo piensa, ¿no? Le pasa por la mente. A todos nos pasa por la cabeza un montón de cosas, ¿no? Pero no se trata de aparentar una forma externa de sumisión, sino de una actitud interior del corazón, del incorruptible ornato, dice la Biblia, de lo profundo. Una esposa puede ser una persona de fuertes opiniones, aún hasta llegar al punto de expresarla y todavía ser sumisa a la autoridad de su marido. Pero debo decirte porque la mujer también tiene comunión con Dios, la mujer también ora, la mujer también busca al Señor, la mujer también se congrega y en algunas ocasiones hasta capta mejor que yo. Por lo tanto, vale la pena escuchar a mi esposa. Si es que en lo más íntimo ella respeta a su marido, está completamente preparada y contenta de que él sea quien tome la decisión final. Yo confío en ti, mi amor. Uno le da seguridad a su esposo o a su esposa. Sobre todo empezando es terrible, mis amados hermanos. Cuando un matrimonio está iniciando es complejo, porque son dos pecadores viviendo juntos, iniciando una travesía y cada uno viene con personalidades diferentes, pero precisamente para eso está la palabra de Dios, para ayudarnos a ver cómo debemos conducirnos y qué debemos hacer. Debe reforzar a su esposo, estimularlo a que ejerza el liderazgo y la responsabilidad que Dios le dio. Mi amor, yo confío en ti. Yo creo que tú eres un hombre que tienes temor de Dios. Yo sé que Dios nos va a dar una dirección sabia, nos va a dar una salida, nos va a dar una respuesta. Vamos a orar juntos. Vamos a pedirle al Señor. Si esa es tu voluntad, Señor, así como mi esposo está pensando, confírmanos, Señor.
muéstranos. Mi amor, yo te apoyo, pero si podemos evitarnos este problema. Y ahí, hermanas, el Señor glorificándose en medio de todas esas situaciones. Por otra parte, una esposa que escasamente abre su boca para expresar sus opiniones y que nunca discute las decisiones de su esposo y que está lista para aplicar todos los esquemas de él sin importar si son absurdos, puede estar alimentando interiormente una profunda y repentina rebelión. Eso es peligroso cuando la mujer no dice nada o no se opone. Es peligroso. Es mejor que exprese a que esté calladita, ¿no? Tarde o temprano, Dios la pondrá en una situación en que esto se va a manifestar abiertamente y ella tendrá que enfrentar la situación, pues Dios está interesado en la condición de nuestro corazón y no meramente en nuestra conducta exterior. La sumisión empieza aquí, hermano, internamente, en el corazón, en la obediencia a Dios, en la obediencia a su palabra y en el temor a Él. Y por supuesto se exterioriza, pero exteriorizar algo que no tengo por dentro o que no vivo adentro, pues va a durar muy poco. Va a durar muy poco. El comentarista bíblico, y con esto terminamos, mis queridos hermanos, Matthew Henry escribió: la mujer fue formada de una costilla de Adán. No fue tomada de su cabeza para que gobierne sobre él, pero tampoco fue tomada de sus pies para ser pisoteada. No fue tomada de su cabeza, tampoco de sus pies para ser pisoteada por él, sino que fue tomada de su costado para ser igual a él, bajo su brazo para ser protegida y cerca de su corazón para ser amada. Ahora, de mejor forma no podía resumir el comentarista el hecho del significado de la autoridad y la sujeción de la esposa al esposo. ¿Cuántas veces, tristemente, no tenemos hombres equivocados con respecto al llamado sujeción? Gente que dice, la Biblia dice, sométete. Tú tienes que callarte, tú tienes que hacerme caso, tú tienes no sé qué. Aquí la autoridad soy yo. Creo que es una forma incorrecta de entender la autoridad. Una forma incorrecta de entender lo que Dios está diciendo. Porque el texto no es sométete a tu marido. El texto empieza antes y termina después. Y el texto dice claramente la forma y la manera en que esa sujeción debe ser, pero también dice cuál es la actitud del hombre delante de su mujer. Como familia, todos fallamos. Todos estamos en crecimiento como esposo, como esposa. Todos estamos en un desarrollo. Algunas, como les dije al principio, tienen sus esposos inconversos, pero de algo sí estoy seguro. Si nos sometemos al Señor, si obedecemos su palabra, si vivimos conforme a ella, vamos a tener resultados favorables en nuestro hogar y en nuestra familia. Entienda que no es una cuestión de posición, sino de orden para que las cosas funcionen mejor. Sométase voluntariamente, acepte lo que Dios dice y viva de acuerdo a su palabra. Y créame, usted verá la gloria de Dios en su hogar, en su familia. La semana que viene continuamos, amén. Y pues veremos otra faceta, ¿no?, de lo que forma parte del orden de Dios en la familia. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar al Señor. Dígale, Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra me demuestra quién soy en ti y el propósito para el cual tú me has creado. Señor, reconozco, Padre, que en algunas ocasiones, Señor, no he actuado de la mejor forma, Señor. Y que en vez, Señor, de ser de bendición, me he convertido en un obstáculo, Señor. En un tropiezo, Señor, para el avance de mi familia, para el avance de mi hogar, Señor. Te pido perdón, Señor, porque cuando nos rebelamos, no solamente nos rebelamos contra el esposo, sino contra ti, Señor. Y cuando, Padre amado, Señor, hacemos lo que nuestra carne quiere, Señor, traemos desgracia a nuestra familia, Señor. Ciertamente no soy perfecta, mi esposo no es perfecto, yo tampoco soy perfecto como esposo, Señor, pero queremos agradarte, Señor. Y queremos, Señor, que tú nos des la sabiduría, la gracia, la fuerza, Señor, para poder llevar a cabo nuestra familia, nuestro hogar, Señor, hacia la dirección que tú quieres, Señor. Bendícenos como iglesia, Señor. Bendícenos como madres, bendícenos como esposa. Bendícenos, Señor, como compañeras de vida, Señor. Bendícenos también como esposos, Señor, dando gracia, dando sabiduría, dando discernimiento, entendimiento, haciendo justicia a la autoridad que tú nos has dado, Señor. Padre, que entendamos, Señor, que de toda autoridad delegada daremos cuenta, Señor.
Tú, Padre amado, has puesto en nosotros una gran responsabilidad como hombres, Señor, que debe ser bien ejercida, Señor. Te pido que nos bendigas, Señor, y que bendigas a tu iglesia, que bendiga a mis hermanas, que bendiga a las que están casadas, Señor, que bendiga a sus esposos que no son creyentes, Señor, que les ayudes, Padre amado. Bendice también de manera especial, Señor, a los que no se han casado, pero se van a casar, a las que están esperando ese hombre idóneo, esa mujer idónea, Señor. Sé tú guiándoles y ayudándoles, Señor, a saber, Señor amado, esperar en ti, Señor. Toda la gloria sea para ti, Señor. Ahora oramos por esos hogares, Señor, por esas familias que tal vez nos ven a través de las redes sociales, Señor, que están pasando momentos difíciles, Señor, también en sus casas, que tienen, Señor, toda esperanza, Señor, Padre amado, toda idea de que exista la posibilidad de que sus hogares cambien, Señor, completamente bloqueada, Señor. Te pedimos en esta hora que bendigas, que restaure familia, que restaure matrimonio, que el poder de tu palabra traiga convicción a su mente, a su espíritu, Señor. Padre amado, de que esta es la vía, de que esta es la solución, que ellos empiecen a entender, Señor, que no se trata de luchar contigo, Señor, sino de rendirse a ti, Padre amado, Señor. Que quite todo orgullo, Señor, que quite toda soberbia, toda rebeldía, Señor, que quite todo fundamento infundido, Señor, de filosofías humanas, de ideas, Señor, satánicas, Señor, que se han levantado en el hogar, la familia, Señor. Si hemos crecido en hogares, Señor, que no son correctos, ayúdanos a ordenarnos según tu palabra, Señor. Y bendice, Padre amado, Señor, a las hermanas, Señor, que están esperando en ti y a los hermanos que también están esperando en ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, gloria y honra. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Vamos a pasar ahora a la cena del